¿Qué tal? Vamos ahora con este tema de la función. Vamos a analizar algunas figuras y vamos a obtener el dominio y el rango. Empezamos por esta. Mira, ¿a qué se parece? Bueno, con un poco de imaginación, tenemos aquí un barco. Este está trazado en GeoGebra. Nos vamos a apoyar de este programa o aplicación. El dominio, en este caso, es cuáles son los valores del eje de X, que está representado por esta línea, y el rango está representado por los valores del eje de Y, que está aquí. ¿Okay? Entonces, empezamos por el dominio. El dominio es cuáles son los valores de X que se consideraron para que se obtenga esta figura. Es decir, si tomamos en cuenta por la izquierda, este sería el punto más alejado de esta figura, el punto que está más hacia la izquierda. ¿En qué coordenada está en el eje de las X? En este eje. Mira, vamos a ver. Voy a hacer un zoom. Me voy a acercar. Y ahí está. En el eje de las X, este punto estaría en menos 5. Ahora vamos a ver cuál sería el punto más por la derecha. Sería este de aquí. Entonces está en X6. El dominio puede estar representado como X es igual a y todos los valores menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos colocarlos todos o solamente un intervalo, colocar el número que está más hacia la izquierda, que sería menos 5, y el número que está más hacia la derecha, que en este caso sería 6. Entonces esto quedaría representado como X es igual, se abre paréntesis y se coloca ese intervalo, menos 5,6. Hay muchas formas de representar el dominio. Otra es X, que pertenece al intervalo, y también estos mismos datos entre paréntesis, menos 5,6. Ahora, ¿cuál es el rango de esta figura? No es una función, quiero aclarar, esto solamente es una figura, una función es otra cosa. Esto simplemente es un ejemplo de cómo obtener el dominio y el rango, no de una función. Claro, es un objeto, una figura, como lo queramos llamar, pero nos sirve nada más para el ejemplo. El rango es qué valores están considerados para Y. Aquí está, ya hice el zoom, pero voy a hacer un zoom aún mayor. En esta figura, ¿cuál es el punto o cuál es la línea que está más abajo de esta figura? En la parte de abajo estaría esta y coincide con el 1 positivo en Y. Y en la parte de arriba, ¿cuál es el punto más alto línea? Sería este. Entonces está en la posición o en el número 9. Por lo tanto, el rango estaríamos analizando que sería Y es igual y deberíamos de colocar todos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero para no colocar todos, también los colocamos como intervalo. Entonces sería Y, porque es el eje de las Y, es igual a, abrimos paréntesis y se coloca 1,9. El número más pequeño, el número más grande. Pero también hay varias formas de representar el rango o la imagen. En lugar de Y se puede colocar como f de x es igual y el intervalo. O también se puede colocar como y que pertenece a este intervalo que es un conjunto de valores. O f de x que pertenece a este conjunto de valores representado en un intervalo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otro ejemplo. Vamos ahora a obtener el dominio y el rango de esta figura. No es una función, quiero aclararlo. Entonces, vamos a ubicar cuál es el punto más hacia la izquierda o la línea. Se trata de una circunferencia, entonces, si hago un zoom, aquí podemos ver claramente que el valor de las X o el valor en X sería menos 7 por la izquierda y por la derecha sería 1. Por lo tanto,
el dominio sería x es igual a menos 7,1 o x que pertenece al intervalo que va desde el menos 7 hasta el 1 positivo. Ahora vamos a ver cuál es el rango. Necesitamos ver en la parte de abajo cuál es el valor en y. En este caso es el 6 y por la parte de arriba sería el 2. Por lo tanto, el rango de esta función sería y es igual a, primero el número más pequeño por abajo, menos 6,2. O y que pertenece a este intervalo, que es el mismo. También se puede ver o se puede encontrar como f de x y en las dos situaciones igual al intervalo o que pertenece también al intervalo. Ahora vamos con este ejemplo. Tenemos solamente un segmento de recta que va del punto A al punto B. Vamos a ver cuál es el dominio y rango. Esta sí podría ser considerada como una función. ¿Sí? Es solamente una línea. Una función, debo aclararte que si se traza una recta vertical y corta a la forma, en este caso una línea recta en solo un punto, entonces es considerada una función. Si yo trazo una línea recta aquí, esa línea corta a esta recta en este punto. O si la trazo aquí, corta también a esa recta en este punto. Por eso sí es una función. En el ejemplo anterior, mira, si yo coloco una recta aquí, esta va a cortar a esta figura en dos puntos, aquí y aquí. Inclusive, bueno, no vamos a tomar esta forma, simplemente el contorno, pero inclusive lo estaría cortando en varias partes. O en la anterior, si yo trazo aquí una recta, corta a esta figura en dos lugares, ¿sí? Y solamente lo debe de cortar en uno, como en este caso. Bueno, esta es una forma de identificar gráficamente una función que sí es y otra que no lo es. Bueno, vamos a identificar el dominio y rango de este segmento de recta. Ubicamos en el eje de las X cuál es el punto más hacia la izquierda, en donde está la coordenada del punto A, y en X sería menos 4, y por la derecha 4 positivo. Por lo tanto, el dominio quedaría representado así. X es igual a un intervalo que va desde menos 4 hasta 4, o también representado así. X que pertenece al mismo intervalo. El rango de la función, consideramos el punto más bajo, que en este caso estaría coincidiendo con el punto B. En Y sería menos 2 y la parte más alta sería el 3 positivo. Por lo tanto, el rango de la función sería Y es igual a menos 2,3. Ahora vamos con este ejemplo. Aquí tenemos solamente una línea curva. ¿Ok? Eso es todo y es una función. Si trazamos una línea vertical, que sería perpendicular al eje de las X, eso sería lo correcto, cortaría a esta línea en un solo punto. Por lo tanto, sí es una función. Gráficamente podríamos analizarlo así. No importa dónde se trace esta línea, corta a esta línea curva en solamente un punto. Entonces, sí es una función. Vamos a obtener el dominio y rango. Observamos aquí y por la izquierda el número más alejado sería el menos 6 y por la derecha el 6 positivo. Por lo tanto, el dominio de esta función es x es igual a un intervalo que va o toma valores desde menos 6 hasta 6. Representado de esta manera también. Y el rango sería en la parte más baja, mira, sería 0 y en la parte más alta sería 3. Entonces, esto sería y que pertenece al intervalo que va desde 0 hasta 3. ¿De acuerdo? Así de fácil. Ahora vamos con una ecuación. Mira, aquí tenemos una recta. Esta es una ecuación de esta recta. Y todas las ecuaciones, que sería en este caso una función lineal, al tener aquí un ejemplo de una ecuación donde los exponentes de las letras es 1,
esto se trata de una función lineal o una línea recta y estas son infinitas. Voy a hacer un zoom aquí con GeoGebra. Fíjate bien. No importa si lo alejo tanto, por la parte de la izquierda es infinita, nunca termina. Deja moverlo hacia acá y lo voy a mover. ¿Ya lo notaste? En este caso no tenemos algo que delimite dónde termina por la izquierda y dónde termina por la derecha. Entonces, esto es algo muy común, muy común, que te vas a encontrar ejercicios muy similares. Cuando una línea recta o una función lineal está representada así, con su ecuación o su función completa, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál es el punto más hacia la izquierda? Pues si yo sigo haciendo zoom, como puedes ver, tenemos números infinitos hacia la parte de los negativos. Entonces aquí el dominio es por la izquierda menos infinito y por la derecha de lo mismo. No tiene fin tampoco por la derecha. Entonces se va hasta los números infinitos. No hay un límite aquí, no hay un fin de esta figura o de esta forma, que en este caso es una línea recta. Por lo tanto, el dominio se coloca como x, que pertenece al intervalo de números que va desde menos infinito hasta infinito. También en este caso el dominio se considera como x, que pertenece a todos los números reales. Representado de esta manera, todos los números reales, recuerda que son todos los números negativos, positivos, incluido el 0. Ahora, déjame darle clic aquí para regresar a nuestro zoom original. ¿Qué pasaría con el rango? Algo muy similar. ¿Cuál es el punto más hacia abajo donde termina la forma? No tiene. Si yo hago zoom de la misma manera, nunca termina. Y por la parte de arriba sucede lo mismo. Nunca va a terminar. Si te das cuenta, esta es una recta, por supuesto infinita, como ya te lo comentaba. Entonces, el rango quedaría y, que pertenece al intervalo desde menos infinito en la parte de abajo y más infinito en la parte de arriba. O también y, que pertenece a todos los números reales. Aclaro, también puede estar representado como f de x, que pertenece a los números reales o al intervalo desde menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Eso es muy importante que te acuerdes, porque esto es uno de los ejercicios más comunes o muy comunes dentro de las funciones matemáticas. Ahora vamos con otro ejemplo que también es muy popular dentro de las propias funciones. Aquí tenemos una ecuación cuadrática. Aquí está representada por esta ecuación propia de una parábola. Vamos a obtener el dominio y el rango. Dominio. ¿Dónde termina esta línea curva por la derecha? Bueno, aquí no se ve. Si hago un zoom, lo hago en la parte de abajo, mira, no hay un punto que me indique que ahí terminó. Entonces, si sigo haciendo el zoom, nunca termina. Esta es una ecuación cuadrática y por la izquierda es infinita y por la derecha también es infinita. No importa qué valores se tomen para x, mira, es infinita, simplemente se va, si hago zoom, se va viendo como más y más delgada hasta parecerse mucho a una línea recta, pero es porque el zoom ya es tanto que no la podemos percibir. Pero ahí están las dos líneas por la parte de arriba. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, el dominio es qué valores o dónde termina por la parte de la izquierda. No termina nunca. Entonces también para este tipo de ecuaciones, acuérdate, el dominio siempre va a ser menos infinito, coma, infinito positivo. Y se representa así, x, que pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta infinito, o también x, que pertenece a todos los números reales. Vamos con el rango. En esta figura, en la parte de abajo, ¿cuál es el punto más bajo? Tenemos menos 2.
Y en la parte de arriba, ¿dónde termina esta figura? Ya analizamos que no tiene fin por la parte de arriba, ¿sí? Entonces, por la parte de abajo sí hay un límite. Llega hasta -2, pero por la parte de arriba no. Esto quedaría representado como y que pertenece al intervalo que va desde -2 en la parte de abajo y coma en la parte de arriba se va hacia los positivos, hacia el infinito. Entonces sería coma infinito. Hay otra forma en cómo puede estar representado el rango de una función cuadrática. En este caso se coloca y serán todos los valores mayores o iguales, en este caso, o iguales, que el punto más bajo, -2. Entonces aquí ya se están considerando que van a dar valores mayores que -2 y esos son -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito en la parte de arriba. De esa manera también puede estar representado. Vamos ahora con este ejemplo. Aquí tenemos una función irracional o también una función radical. Radical porque tenemos aquí una raíz. Vamos a obtener el dominio y el rango. Fíjate bien. ¿Dónde termina por la izquierda esta gráfica o esta forma? Es una línea curva en -5 y por la derecha no tiene fin tampoco. Voy a hacer un zoom y tampoco tiene fin. ¿Ya viste? Ok, entonces el dominio para este tipo de gráfica radical o irracional es donde inicia por la izquierda. Bueno, entonces el dominio sería x que pertenece al intervalo que va desde -5 hasta el infinito. O también pudiera representarse o puedes encontrarlo como x son todos los valores mayores o iguales que -5. Y esto ya se está considerando todos estos números. Ahora el rango. ¿Cuál es la parte más baja en y? Está en 0. ¿Ya viste? Aquí en 0, en el eje de las y. ¿Y dónde termina hacia arriba? Pues nunca termina porque es infinita. Por lo tanto, el rango quedaría como y que pertenece al intervalo que va desde 0 hasta el infinito positivo. O y, todos los valores mayores o iguales que 0. O f de x. ¿De acuerdo? Vamos con este último ejemplo. Tenemos como una gráfica de una función cuadrática, pero solo la mitad. ¿Ya lo puedes ver? ¿Dónde inicia esta gráfica? En el punto 2. Entonces, el dominio es todos los números mayores o iguales que 2. O en un intervalo. ¿Y el rango? ¿Cuál es el punto más bajo? Aquí está. ¿Y cuál es el punto más alto? Tampoco tiene un fin. Entonces también es infinito hacia arriba. El rango sería y, todos los números mayores o iguales que 0. Vamos con otro caso de las funciones. Aquí se trata, mira, podrás observar que tenemos dos líneas curvas de esta manera. Si yo hago un zoom, pues siguen estando ahí presentes y son también infinitas. A este tipo de función se le llama función racional y está dada siempre por una fracción. Siempre que te encuentres una fracción de esta forma, al graficar obtendrás algo que se llama hipérbola, que son estas dos líneas curvas. ¿Ok? Bueno, vamos a obtener el dominio y el rango de una función racional. Para este ejemplo tenemos este. Bueno, ¿cuál sería el valor de x? ¿Dónde termina esta función por la derecha? Mira, no termina. Si yo hago un zoom, déjame ver hacia acá, no termina nunca. Entonces, por la derecha no termina. Por la izquierda tampoco. Es infinita. Pero, aguas aquí, ojo con las funciones racionales. Aquí no se puede tener un dominio desde menos infinito hasta infinito.
¿Por qué? Mira, sucede algo. Si te das cuenta, esta parábola o esta curva tiene esta forma. Aquí es como un horizontal, pero no precisamente. Y aquí ya se va alejando. Mira, esta tiene una forma aquí. Se puede ver como horizontal, pero realmente va pegada al eje de las X, pero nunca lo toca. Si te das cuenta aquí, cuando se va acercando a 0, se empieza a alejar del eje de las X. Se empieza a alejar aquí, se empieza a alejar un poco. Y cuando llega a menos 4, menos 3, cuando llega a menos 3, es cuando empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Mira, quiero que se pueda ver aquí. Aquí en menos 3 empieza a bajar, pero nunca va a tocar a ese punto menos 3. Para eso voy a trazar una recta. Déjame hacer un zoom y dejarlo como estaba. Ahí está. Vamos a trazar una recta, una línea recta que corta el eje de las X en 3, que es en donde empieza a bajar esta línea curva. Entonces aquí sería X igual a menos 3. Ahí están. Déjame darle otro color para que se pueda ver claramente. Esta recta que corta al eje de las X en el punto menos 3 nos sirve para identificar que esta hipérbola tiene como límites precisamente esta línea. Mira cómo va de manera que parece que es encima, pero realmente nunca la toca. Si yo hago un zoom aquí, puedes ver cómo no se tocan. Si yo regreso el zoom, pareciera que se enciman, pero en las hipérbolas eso es lo que sucede. Hay una línea aquí que se traza y la hipérbola, que es la de azul, va por el lado izquierdo y nunca va a tocar a la línea roja que nos sirve como parámetro para identificar claramente a esta hipérbola. Y por la izquierda, mira cómo viene de aquí esta línea curva, parte de la hipérbola, y aquí empieza a separarse del eje de las X. Cuando se va acercando a menos 3, se aleja más, y ahora empieza a ir de manera como paralela, pero no, realmente no es paralela, sino que va junto a ella, pero nunca la va a tocar. Nunca la va a tocar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos el dominio y el rango? Si no puede ser desde menos infinito hasta infinito, ¿por qué? Se toman valores, todos los que quieras, hacia acá. A partir del menos 3, todos los que quieras hacia acá, se toman valores. Y por la derecha, a partir del menos 3, todos hacia acá. Entonces, aquí hay una condición. Se van a tomar valores para X, cualquiera en los negativos y cualquiera en los positivos, excepto el 3. Más adelante, bueno, veremos un ejemplo gráficamente de cómo se realiza este tipo de casos. Inclusive te voy a dejar por aquí el video en donde hablo más profundamente acerca de este tipo de funciones. Pero por ahora, una vez que he explicado esta parte, el dominio de una función racional para este caso se anota así. X pertenece a todos los números desde menos infinito hasta infinito, pero podemos hacer una excepción. Podemos poner aquí coma, X debe de ser diferente de menos 3. Con eso estamos diciendo que se tomen todos los números negativos, positivos, menos el menos 3. ¿De acuerdo? O simplemente se coloca como dominio X diferente de menos 3. Ahora vamos con el rango. Ya analizamos que por la parte de abajo nunca termina esta forma y por la parte de arriba tampoco. Pero también hay una condición, lo mismo con el dominio, que cuando va subiendo esta hipérbola y cuando se acerca ahora aquí en el punto 0 que coincide con el eje de las Y, mira cómo empieza a alejarse, esta línea ya no pasa aquí derecho, sino que empieza a curvearse y se va de manera junto con el eje de las X, que sería Y en 0. Y lo mismo sucede con esta. Aquí empieza a bajar, pero cuando se va a acercar al 0, empieza a irse hacia la derecha y va
de manera junto al eje de la y. Entonces el rango aquí es todos los números negativos hacia abajo, en este caso porque es el eje de la y positivos, todos los números por la parte de arriba, pero y es diferente de 0. Así es como se anota el dominio y el rango de una función racional. Claro, en circunstancias diferentes, con números diferentes, pero esa sería de una forma general. Pues bueno, eso es todo. Te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más acerca del tema de las funciones. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.